Hoy estamos aquí con Germán Jaramillo, uno de los grandes actores de nuestro país, un viejo amigo de muchos años. Lo conocí en el Teatro Libre de Bogotá ya hace más de 40 años. Nos hemos visto en muchas partes de Colombia y en Nueva York, donde reside y dirige un grupo de teatro. Pero vamos a hablar del montaje y de tu actuación y de este tema del Coronel no tiene quien le escriba. Es decir, cuéntanos un poco del proyecto, cómo surge y cómo está evolucionando en este momento. Estar aquí hoy es un placer para mí, como también es un gran honor para mí como actor, a mis casi 70 años, protagonizar El Coronel de Gabriel García Márquez. Esta novela tiene una característica muy particular. Yo ya la hice en la producción que hizo Jorge Ali Triana en el Teatro Repertorio Español de Nueva York. Gracias a la cercanía de Jorge Ali Triana con la familia de Gabriel García Márquez, puesto que ya Jorge Ali había hecho una película cuyo guión era escrito por Gabriel García Márquez, Tiempo de Morir, y también 3 o 4 versiones de teatro de sus obras. La Crónica de una muerte anunciada, la increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y de su abuela desalmada. Entonces fui invitado por Jorge Ali y por el Teatro Colón para venir a hacer esta producción como el único actor de esa producción que venía invitado a Colombia. De hecho, con las dificultades de viajar internacionalmente del COVID, habían encontrado otros actores en Bogotá que hicieran el papel. Uno de ellos se contagió de COVID, no lo pudo hacer. Y cuando ya se vino la posibilidad de hacer la producción para reabrir la actividad, la programación del Teatro Colón en Bogotá y su celebración de sus 129 años de historia, también el aniversario del otorgamiento del Premio Nobel a García Márquez y también el aniversario de la publicación de la novela, que aunque fue escrita a finales de 1955 en París y firmada por el autor en enero de 1956, no encontró su publicación sino hasta el año 61, 62. Así que celebran como un aniversario también de la publicación de la obra, de la entrega del Premio Nobel. Y el Colón tenía muchas expectativas en esta producción. Por eso me invitaron a mí, también por la deferencia de Jorge Ali, de que yo había hecho la obra con él en Nueva York y consideraba que yo podía mostrar en Colombia, que es mi país de origen, una cosa que había tenido tanto éxito en Nueva York. Gran comentario de la crítica, una aceptación permanente del público, una temporada muy prolongada de casi 2 años. Entonces, para mí, a mis casi 70 años, El Coronel está descrito por el autor, es un hombre de 75 años, es decir, que yo estoy cerquita. Pero pues, todavía tengo la energía suficiente para una cosa que es extremadamente demandante desde el punto de vista físico y actoral. Es una obra en la que la adaptación que ellos lograron, Jorge Ali y su hija Verónica, es felicísima, porque se atiene completamente al lenguaje de la novela, respeta en cierta medida la estructura de la novela en la secuencia de los acontecimientos. Pero una cosa es una novela, otra cosa es una pieza de teatro. Lo que pasa es que en octubre siento como si tuviera animales en las tripas. Si me preguntan cuál es mi obra maestra, es El Coronel no tiene quien la escriba. Tal vez por las circunstancias en que fue escrita, cuando él estaba como periodista del Espectador, cerrado por el gobierno de Rojas Pinilla, en París, en un hotel, viviendo en una buhardilla, sin dinero, sin nada, esperando una carta que le mandaban sus amigos con un poquito de dinero o de apoyo, o el salario que le mandaba el periódico, sin tener nada. Él mismo cuenta que fue la primera vez que fue un hombre libre como escritor. Puso un dinero que le reembolsaron por el pasaje de avión de regreso a Colombia en una cajita de su mesa de noche y se sentó a escribir esta novela, que estaba, dicen sus biógrafos, como pedida por el desarrollo de su novela anterior, que era La hojarasca, una novela que escribió muy joven, a los 23 años, misma edad en la que Neruda publicó sus primeros versos que lo hicieron famoso internacionalmente. O sea, son escritores muy jóvenes, marginales en la sociedad de su tiempo, originarios de una sociedad que no era las élites sociales, y sin embargo es una piedra de fundamentación de la más alta literatura en lengua española en el siglo XX. Entonces esta novela tiene esa característica. En La hojarasca aparece ese personaje del coronel, que es su propio abuelo, el general Márquez Iguarán, que era un veterano de la guerra civil, que se había tenido que refugiar de la población de Barrancas en Aracataca, como dice García Márquez,
huyendo del fantasma de un muerto, porque decía haber matado a un hombre en un duelo. Decía Jorge Alitrana que García Márquez le contaba que su abuelo le decía esa frase: tú no sabes lo que pesa un muerto. Entonces ese refugiarse en Aracataca le hizo salir de Barrancas, y García Márquez fue llevado a vivir en la casa de su abuelo y su abuela, porque su padre se fue como a buscar destino para su familia, una familia muy numerosa, de 16 hijos. Entonces aparece como fuente de la literatura una experiencia vital, y una experiencia que se origina en la infancia. Él vivió entre la más temprana edad, hasta los 8 años, con sus abuelos en Aracataca. Y él dice que eso define totalmente su obra. Él dice que una vez que se fue de Aracataca, dejaron de pasar cosas interesantes para su literatura. Yo creo que exagera. Todos los escritores tienden a la hipérbole. Entonces yo lo que pienso es que con la adaptación que lograron Jorge Alí y Verónica de esta novela, hay un cambio en el estilo de la dramaturgia en Colombia. Porque yo recuerdo que una amiga mía y muy querida maestra mía, Amalia Iriarte, decía que todo el teatro colombiano del siglo XXI va a surgir de 100 años de soledad, como surgió el teatro griego de la Ilíada y de la Odisea. Entonces, cada función, cada ensayo es un deleite. El teatro en que yo hice esta obra, primero en el teatro, en el repertorio español en Nueva York, es un teatro que le caben 130 personas, muy íntimo, muy recogido, y el montaje era muy atenido a esas circunstancias, era muy teatro de cámara, y aquí es un teatro de 1100 sillas, el Teatro Colón, es el templo del arte escénico de Colombia. Esta es la primera vez, en mi opinión, que una obra novelística transformada al teatro se convierte en el primer poema dramático en el teatro colombiano moderno. Aquí esto es la realidad colombiana en su síntesis más esencial. O sea, un escritor que se está preparando para escribir 7 u 8 años más tarde 100 años de soledad, que es el gran poema épico de la literatura colombiana. Ahora creo que casi todos los poetas y críticos ya son unánimes en decir que eso en realidad no es una novela, eso es un gran poema épico. Él mismo decía con cierta sorna y bromeando con sus amigos que era un vallenato largo. Bueno, ¿cómo es la música vallenata? Pues son cantos esenciales de una épica popular, que es capaz de decir un tipo como Juancho Polo Valencia, dice: no tiene dientes ni tiene muelas, no tuvo grados ni escuela, pero al cantar es la ciencia. En una copla de 4 versos hay todo un universo y toda la vida de un hombre. Yo diría que no es solamente eso, yo lo comparo con un gran poema épico vertido al teatro, por lo tanto, la primera versión de un poema dramático que aparece en el teatro colombiano en los últimos 60 o 70 años. Si tú miras el teatro del siglo XIX en Colombia, son crónicas históricas puestas en diálogos como si fueran diálogos teatrales, pero eso no tiene nada teatral. Y el teatro moderno en Colombia, el que se inaugura aquí en Cali con Enrique Buenaventura o con Santiago García en Bogotá, son o versiones de clásicos europeos que están influidos por la literatura europea de la posguerra y por lo tanto tienen un tono, a veces se acerca a lo épico, o a veces se acerca a lo costumbrista, como las adaptaciones que hizo Enrique, por ejemplo, de Carrasquilla, que es En la diestra de Dios Padre. Eso es una cosa sensacional, o sea, eso inaugura también una forma del teatro colombiano. Y las obras que primero escribió Enrique, que es como el primer dramaturgo moderno que hay aquí, más las que siguieron después y las que hay ahora, porque ahora hay una dramaturgia muy diversa. Están haciendo obras interesantísimas sobre temas muy desafiantes, sobre la inclusión sexual, sobre la tolerancia política. El teatro está vivo en Colombia, o sea, un país que está hundido en la peor crisis histórica de sus circunstancias sociales y políticas, tiene tal vez una de las más efervescentes resurgimientos de la cultura, en la literatura, en la poesía, en la pintura, en el teatro, en el cine. Entonces eso es una paradoja extraordinaria. Quiero que nos centremos en la celebración que hicimos del centenario de Manuel Zapata Olivella. Me preguntaste qué obras de teatro tendría Manuel y te dije de inmediato Hotel de Vagabundos. Sé que la has leído, la has trabajado y tienes un bello proyecto. El proyecto es en realidad un homenaje a Cali y es un homenaje también a un gran escritor como Manuel Zapata Olivella. Para mí estas primeras letras fueron siempre un misterio.
Valga la aclaración de que Zapata Olivella fue injustamente ensombrecido literariamente por la enorme figura de Gabriel García Márquez. Pero una vez que uno ya entra en su obra, se da cuenta cuál es el significado de este hombre, lo que significa su literatura para la transformación de la literatura moderna en Colombia, su educación como médico, el ostracismo natural de su raza en una sociedad tan racista como es la sociedad colombiana. Y eso en Bogotá, en la Universidad Nacional, había un espíritu democrático cuando él se hizo médico allí, pero de todas maneras era un hombre que luchó contra esa desgracia de la intolerancia en una sociedad tan racista como es la sociedad colombiana. Entonces, volver ahora, lo que tú has hecho con la celebración de su centenario, es una cosa extraordinaria, porque rescata a un gran escritor y a un gran humanista. La manera como él irrumpió en la cultura de su tiempo, su hermana como folclorista, la manera como exploró todas las raíces africanas, el origen de lo que fue toda la desgracia de la esclavitud en Colombia, cómo exploró eso, cómo lo representó, cómo lo divulgó. Eso tiene un valor extraordinario. Entonces yo por eso dije, quiero hacer una obra de él. Por supuesto escogí la más difícil.